Muy buenos días a todos y todas los presentes. Primero un pequeño mensaje de por favor silenciar los teléfonos celulares para que no haya interrupciones. Muchas gracias. Bien, saludamos de manera muy especial a nuestras autoridades presentes, a Monseñor Ignacio Medina, perdón, Ducase Medina, arzobispo de Antofagasta y gran canciller de la Universidad Católica del Norte, al secretario general de nuestra universidad, Fernando Orellana, a Erika Tello Bianchi, directora general de la Pastoral y Cultura Cristiana de la Universidad Católica del Norte, a don Víctor González, director general estudiantil, a los panelistas y a autoridades universitarias, académicos, directores, funcionarios, estudiantes y a todos los que nos acompañan hoy. Tengan muy buenos días. La Universidad Católica del Norte, a través de su Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana, les da la más cordial bienvenida al conversatorio académico sobre la nueva encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas. En un escenario global convulsionado por el avance acelerado de la inteligencia artificial, la concentración de datos y la capacidad normativa, el Santo Padre nos convoca a reflexionar sobre la preservación de la dignidad humana y también, obviamente, el bien común. Hoy nos reunimos precisamente para analizar desde la academia el profundo impacto de este documento pontificio. Para introducir esta nueva carta encíclica del Santo Padre, invitamos al podio a Monseñor Ignacio Ducase Medina, arzobispo de Antofagasta y gran canciller de nuestra universidad, quien realizará la presentación y contextualización de Magnificat Humanitas. Monseñor. Les saludo cordialmente a las autoridades presentes de nuestra universidad, a los organizadores de esta actividad académica, a quienes también agradezco la invitación, a todos los presentes, académicos, alumnos, funcionarios, señoras y señores. Antes de adentrarme en lo específico de esta primera carta del Papa León XIV, quisiera rápida y sintéticamente decir algo sobre lo que es una encíclica y qué implica para la vida de los miembros de la Iglesia Católica. El origen de las encíclicas se encuentra en las cartas del Nuevo Testamento. Son consideradas las encíclicas como los documentos más importantes escritos por los sumos pontífices. Por lo general, está redactada en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y es traducida a las principales lenguas del mundo. Su nombre corresponde a las primeras letras del texto latino, por ejemplo, la que hoy día presentamos, Magnificat Humanitas, la magnífica humanidad, Redemptor Hominis, el redentor del hombre, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, Lumen Fidei, la luz de la fe. La encíclica más antigua de la que se tenga registro es Udi Primum, sobre la función de los obispos, del Papa Benedicto XIV, escrita el 3 de diciembre de 1740. Las encíclicas son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o puntos de la doctrina católica que el Papa dirige a los obispos y a todos los fieles católicos del mundo. A través de ellas, los papas han iluminado temas fundamentales, tanto de doctrina social de la Iglesia, moral y ética cristianas, fe y razón, la vida sacramental, la familia y la sexualidad, la paz y la justicia, el ecumenismo y el diálogo interreligioso, dictadas frente a hechos y acontecimientos propios de cada tiempo para guiar a los fieles en los desafíos de cada época. La palabra encíclica proviene del griego enkyklos, que significa circular. De dicha raíz proviene también la palabra enciclopedia,
En los primeros siglos se usaba para designar cartas que se enviaban a varios destinatarios, tanto individuales o colectivos. Es decir, se hacían circular por varias, en el caso nuestro, comunidades cristianas. Con el tiempo, el término se reservó para las cartas papales de especial relevancia doctrinal o pastoral. Y desde el siglo XIX, las encíclicas han sido el medio preferido de los papas para abordar cuestiones urgentes o complejas, tanto internas como externas a la Iglesia. Las encíclicas forman parte del magisterio ordinario del Papa. No todas tienen el mismo nivel de autoridad doctrinal, pero todas requieren un asentimiento religioso de parte de todos los fieles. A su vez, cada Papa imprime su sello propio a las encíclicas, respondiendo a los desafíos de su tiempo, siempre en continuidad con la tradición y el magisterio global de la Iglesia. Comprender su significado y alcance es clave para todo católico comprometido con su formación y misión en el mundo, para dar así razón de su fe y vivir sus consecuencias en la vida diaria. Para los que les gustan las estadísticas y cosas raras, el Papa León XIII fue el Papa que más encíclicas escribió, 86 encíclicas. La más conocida e influyente fue Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas, en 1891, donde criticaba las condiciones de trabajo inhumanas de la clase obrera. Lo sigue en cantidad el Papa Pío XII con 41 encíclicas, Pío IX con 38, Pío XI con 32, Pío X con 16. En total, se han escrito algo más de 300 encíclicas en menos de 300 años. Y hay una línea de tiempo también desde el concilio hasta la fecha, de los papas que todos hemos conocido de alguna forma más directamente, desde Juan XXIII hasta León XIV hoy día. Bien, vamos ahora a la encíclica más directamente. Magnificat Humanitas, publicada el 25 de mayo del presente año, es la primera carta encíclica del Papa León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Se inserta esta en el corpus de la doctrina social de la Iglesia. Hace 135 años, la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, reconoció las transformaciones industriales de su tiempo como una cuestión profundamente humana y social. Hoy, ante el poder de las tecnologías digitales, la Iglesia está llamada una vez más a discernir le res nove de la historia, las cosas nuevas, y a ofrecer una contribución al bien común de toda la humanidad. Esta encíclica no es ante todo un texto analítico sobre la inteligencia artificial. No entra en los detalles de procesos que están en continua evolución, lo dice el mismo Papa en el número 97. Es más bien una suma que aplica los principios de la doctrina social de la Iglesia a nuestro tiempo, que es el tiempo de la inteligencia artificial, consolidando y actualizando los puntos cardinales del magisterio eclesial. El texto propone un discernimiento sobre el cambio de época en curso y llama a la comunidad eclesial y civil a poner en el centro la dignidad de la persona, la centralidad de la verdad, el valor del trabajo, la justicia social y la paz, para que el progreso técnico no reduzca al ser humano a una función, a un dato o una mera prestación. La encíclica comienza afirmando que en la res nova de nuestro tiempo, la humanidad se encuentra en una encrucijada entre levantar una nueva torre de Babel y edificar la ciudad santa. Dos imágenes bíblicas. Es decir, entre una lógica de autosuficiencia y poder y un camino de responsabilidad compartida y comunión. De esta manera, ambas narraciones se convierten en paradigmas teológicos desde los cuales interpretar tanto los eventos bíblicos como los desafíos antropológicos del presente. En esta perspectiva,
La doctrina social de la Iglesia se presenta como un pensamiento vivo, capaz de leer la historia a la luz del Evangelio y de ofrecer principios para pensar, criterios para discernir y orientaciones para actuar, sin sustituir las competencias políticas e institucionales. Van a ir apareciendo ahí los títulos de la encíclica con sus respectivos números. En el corazón del documento está la visión relacional de la persona, creada a imagen del Dios Trinitario y llamada a la comunión. De esa imagen del Dios Trinitario deriva una dignidad que precede toda valoración funcional y que fundamenta los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida. La encíclica recuerda así los principios del bien común, del destino universal de los bienes, de la subsidiariedad, de la solidaridad, orientados todos hacia el horizonte del desarrollo humano e integral. El capítulo 3 pone especial atención a la relación entre técnica, poder y persona humana. La inteligencia artificial es reconocida como una herramienta capaz de beneficios reales, pero el texto advierte a su vez sobre el paradigma tecnocrático y el riesgo de nuevas formas de dominio, desigualdad y control, especialmente cuando la inteligencia artificial entra en procesos de decisión que afectan a la vida, a la reputación y el acceso a oportunidades. Se reafirma además la diferencia entre inteligencia humana e inteligencia artificial, que no conoce desde dentro, esta última, la experiencia del cuerpo, la alegría y el dolor, el trabajo, el amor y la responsabilidad. La reflexión del texto se centra luego en custodiar lo humano en la transformación, verdad, trabajo y libertad. En cuanto a la verdad, en el ecosistema digital, la calidad de la comunicación pública está ligada a la confianza social y requiere educación crítica y responsabilidad. En esta era en la que todo es susceptible de manipulación, es preciso custodiar una educación crítica que nos permita distinguir lo verdadero de lo falso. En cuanto al trabajo, como vía ordinaria de participación y dimensión de la dignidad, no puede sacrificarse una lógica en que las personas deban adaptarse a la velocidad de las máquinas. Cuando la eficiencia se convierte en el criterio dominante, el trabajo corre el riesgo de perder su valor humano y relacional. Y el tercer elemento que pone ese capítulo es la libertad. Es también una cuestión pública, amenazada tanto por dependencias y por nuevas formas de control basadas en la recopilación masiva de datos, como por las adicciones digitales. Su defensa exige una regulación justa, responsabilidad compartida y educación. Para custodiar las condiciones de una vida auténticamente humana, capaz de verdad, trabajo digno y libertad real, es necesario el esfuerzo conjunto, nos dice el Santo Padre. En la confrontación con la cultura del poder y la civilización del amor, la encíclica denuncia el creciente vínculo entre tecnología, poder y violencia, reafirmando que no existe algoritmo capaz de hacer moralmente aceptable la guerra. Como alternativa, propone una civilización del amor fundada en la justicia, la fraternidad y el diálogo, con la mirada de las víctimas como criterio de juicio, y la diplomacia como camino ordinario para la construcción de la paz. En la civilización del amor, todos podemos aportar nuestro granito de arena, comenzando por el desarme de las palabras, practicando la justicia, adoptando la mirada de las víctimas, cultivando el diálogo, sin refugiarnos en el idealismo, pero confiando en un sano realismo. Todas estas buenas prácticas encuentran su fuerza vital en la oración. El capítulo conclusivo se centra en la dimensión espiritual y teológica. La misericordia de Dios, presente a lo largo de la historia, pone en el centro el misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre
y nos mostró cuál es la verdadera humanidad, así como una atención preferencial por los últimos. En esto radica la grandeza del ser humano, no en el poder tecnológico, sino en la libertad, el amor y la gracia. En una época que genera exclusión, estamos llamados como hermanos y hermanas, dice el texto, reunidos en un único cuerpo en Cristo, a custodiar los vínculos, en particular mediante la solidaridad y el cuidado de los más frágiles. Custodiar lo humano en la era de la inteligencia artificial es por consiguiente una responsabilidad común y compartida. Aquí resurge la imagen inicial de contraposición entre la Torre de Babel y la Ciudad Santa. Y el Papa nos pregunta, ¿a la construcción de cuál de estas dos obras deseamos contribuir? Si actuamos como sabios arquitectos y constructores fieles de la verdad, custodiando las relaciones, invirtiendo en educación y mostrando amor por la justicia y la paz, la humanidad no perderá su magnificencia. Por tanto, es importante no permanecer como espectadores resignados, sino actuar como tejedores de esperanza con la misma fe que María, quien en su humildad, bajo una dominación extranjera y en medio de un pueblo humillado y dividido, fue capaz de vislumbrar la obra invisible y salvífica de Dios. Después de la encíclica, de su publicación, o al mismo tiempo del lanzamiento de la encíclica sobre la inteligencia artificial, el Papa León XIV aprobó la constitución de una comisión sobre inteligencia artificial en el Vaticano, que estará presidida por el prefecto del dicasterio respectivo del desarrollo integral y por otros miembros de las distintas academias pontificias. El objetivo es facilitar el intercambio de información y proyectos sobre el tema de la inteligencia artificial, incluidas las políticas para su uso dentro de la Santa Sede. Ya previo a la publicación de Magnificat Humanitas, se había generado mucha expectación y desde su publicación una amplia discusión en los medios de comunicación y redes sociales, como también múltiples conferencias, seminarios, conversatorios como este y otros, y varias reacciones sobre diversos aspectos mencionados en la encíclica, como por ejemplo la neutralidad de la tecnología. La inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de la lógica que la transforma en un instrumento de dominación, exclusión y de muerte, afirmó León XIV, haciendo hincapié en la importancia de reconstruir, no solo reemplazar, sino reparar los lazos, restaurar confianzas y reavivar la esperanza en el futuro. Es decir, romper esta equivalencia entre poder técnico y derecho a gobernar, no para renunciar a la tecnología, sino para impedir que domine a lo humano. Magnificat Humanitas propone un criterio central. Custodiar la dignidad humana significa vigilar las nuevas formas de deshumanización y permanecer fieles a la grandeza del humano, porque la tecnología no puede medirse únicamente por su eficacia o la rapidez de sus resultados. Exige ser reconducida a la verdad de la persona, a la justicia de la vida en común y al bien de todos los pueblos de la tierra. Para finalizar, estas palabras manifiestan un gran deseo que la tecnología avance sin que el corazón retroceda. Por ello, la inteligencia artificial hay que hacerla discutible, cuestionable y, por tanto, habitable, precisamente para no renunciar a nuestra ya tan frágil y tan magnífica humanitas. Muchas gracias. Agradecemos a Monseñor por sus reflexiones que nos orientan para el conversatorio que iniciamos ahora. Muy bien, damos paso así al desarrollo del panel
Y para ello invitamos al doctor Percy Peña, académico de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, que nos acompañará como moderador. Y asimismo invitamos a integrarse al panel de expertos a la doctora Aurora Sánchez, directora del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Administración, y también al doctor Marcelo Dufil, académico de la Facultad de Economía y Administración. Adelante, por favor. Oye, casi buenas tardes ya, buenos días todavía. Buenas tardes ya. Me siento muy solemne acá. Un honor, un honor. A ver, creo que ahí se escucha mejor. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, le damos la bienvenida a todas y a todos a este interesante conversatorio. Yo quería precisar a lo que planteaba Eladio de las líneas de trabajo que tienen los colegas, Aurora y Marcelo, con respecto a esta intersección que se da con respecto a la inteligencia artificial y el trabajo que ellos están haciendo en investigación. El caso de Marcelo en el desarrollo regional y en el caso de Aurora con respecto al tema de las ciudades digitales y entender un poco por qué están acá en este conversatorio. Lo dijo Monseñor, acá traje un poquito de algunas preguntas, pero quiero comentarles que la dinámica de esto van a ser unas 4 preguntas que ustedes pueden contestar abiertamente, no hacer una pregunta dirigida, la idea es que sea un diálogo, y luego al final de las preguntas vamos a abrir la posibilidad de que las personas que vinieron hoy puedan hacer sus consultas, sus preguntas, conforme tengamos avanzando en el tiempo. Así que esto no es un conversatorio muy formal, sino que la idea es como hacer un diálogo coherente. Yo quería partir preguntándoles a ambos respecto al corazón de la encíclica que tiene que ver con este posicionamiento del bien común, de cómo hacemos para que la tecnología no nos pase a llevar, no nos avasalle. Y partir diciendo que en cierto sentido la encíclica sostiene que el desarrollo de la inteligencia artificial debe orientarse al bien común, como decía, pero desde sus respectivas disciplinas, colegas, ¿qué transformaciones económicas y de organización está produciendo actualmente la IA y cómo deberían evaluarse estos efectos sociales? No sé si, Aurora, quisieras comenzar. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a participar de este conversatorio y fundamentalmente, ¿cierto?, en un tema que es muy interesante y que desde una perspectiva, ¿cierto?, de quienes trabajamos en el área de las, en mi caso en particular, a la investigación y la docencia en sistemas y tecnología de la información, es muy gratificante ver, ¿cierto?, cómo esta temática, ¿cierto?, está siendo abordada desde esta perspectiva que muchas veces se ve tan técnica, ¿cierto?, y no se incorporan los conceptos de bien común, de dignidad humana y conceptos sociales. Bueno, de la perspectiva, nosotros venimos de una facultad que es ¿cierto?, se constituye como los nombres que la incluyen, economía y administración, ¿cierto? De alguna manera están bastante sesgados y muy asociados a los conceptos de lo que es la medición de una organización en términos de sus beneficios económicos y sus beneficios, ¿cierto?, de la rentabilidad, de la generación de valor para los accionistas, etc. Por lo tanto, el tema para nosotros, dentro de nuestra disciplina, es una gran oportunidad de poder abordar y visionar que las organizaciones no solamente es el único valor sobre el que tenemos que centrarnos, tenemos que centrarnos también en valores que tienen necesariamente que ver con cómo, además de los juicios, ¿cierto?, que implican, ¿cierto?, la revisión de estos rendimientos y de estas eficiencias, pensemos en cómo está el ser humano al centro de esta, como lo llama la encíclica, esta asimetría
epistémica, económica y política, es decir, las diferencias grandes que están ocurriendo y cómo nosotros las relevamos en nuestras disciplinas respectivas. Yo creo que ahí hay un gran desafío, no solamente automatizar, no solamente hacer todo más eficiente, sino que poner a la persona y reducir estas grandes asimetrías que menciona la encíclica. Marcelo, ¿y cómo estos efectos que está produciendo la inteligencia artificial se podrían, de cierta manera, evaluar frente a este impacto? A ver, primero, gracias por la presencia. Yo tenía expectativas menores de que íbamos a estar tan acompañados, entonces les agradezco su tiempo y el interés. Antes de responder la pregunta directamente, quiero hacer también una invitación a leer la encíclica. No es necesario comprarla, los que son más lolos pueden descargarla directamente de la red. Está toda la doctrina social de la Iglesia está disponible ahí y es una buena oportunidad para empezar a curiosear y a explorar. Entonces, la síntesis que nos hacíamos, Señor, es preciosa, pero como cualquier síntesis es insuficiente. Hay muchas cosas realmente hermosas y vale la pena, es como los buenos vinos, digamos, o las buenas cervezas, los que son cerveceros. Vale la pena experienciar directamente desde la fuente y nutrirse. Entonces hay muchas cosas que son regalos para el intelecto y muchas más que son regalos para el corazón y el alma. Entonces la invitación es que lean el documento y saquen sus propias conclusiones. Ahora, yendo a la pregunta, a mí me ha gustado mucho la línea de tiempo, Monseñor, porque una de las cosas que es importante destacar es que la historia de la cual nosotros somos parte genera varios condicionamientos. Los futuros posibles no son neutrales a los presentes en los que estamos y estos presentes también están condicionados con la historia. Entonces, cuando uno piensa en la imagen del Dios de la historia, que es como la encarnación, es como nosotros llevamos en el fondo el reino de Dios se va haciendo en la historia, en nuestra historia personal y en la historia social. Entonces, hoy día lo que nosotros observamos es probablemente un cambio epocal sumamente profundo y que es comparable con el establecimiento del capitalismo y la consolidación del capitalismo desde el siglo XIX al siglo XX. Entonces, la encíclica de ese tiempo, claro, se centra en el problema obrero y en las condiciones de vida y la materialidad de las personas y cómo este cambio, que era el sistema capitalista que se estaba imponiendo y que ya se había impuesto en el mundo y que estaba entrando en la fase imperial que se difundía por todos los distintos planetas, cómo generaba nuevas formas de exclusión. Entonces es como prometer un cielo falso, porque al mismo tiempo generas nuevas formas de exclusión, nuevas formas de sufrimiento y nuevas formas de indignidad a las personas. Hoy en día nosotros estamos viviendo algo similar, guardando las proporciones, pero es algo similar. Este proceso obviamente no es un proceso que empezó ayer. Yo les voy a responder como economista, que es lo que soy, digamos. Entonces, nosotros observamos que el capitalismo global sufrió una transformación muy importante en los 90 con la etapa financiera, y ahí también se introducen cambios tecnológicos importantes. La automatización, la introducción de los computadores en todos los planos de la existencia ya generó transformaciones importantes. Desde la economía se hablaba del peligro que suponía para un conjunto de trabajos, ocupaciones que eran intensivos en rutinas. Entonces, todas las ocupaciones que eran intensivas en rutinas tenían una alta probabilidad de ser sustituidas por esta clase de progreso técnico. Entonces, ahí se habló se clasificaron las ocupaciones, cuáles eran rutinizables, cuáles no, y conforme ha ido avanzando la técnica, nos damos cuenta que el listado de lo rutinizable ha ido creciendo ostensiblemente. Entonces, es ahí donde se inscribe esta transformación. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es, primero, la masividad. Lo nuevo es el abaratamiento de los costos que esto tiene, porque antes era más bien caro. Hoy día es masivo y es relativamente accesible para todos. Y cuando digo para todos, no solo a nivel de las personas, sino también a nivel de las compañías.
Segundo, la urgencia y la imposición por la necesidad de sobrevivir en este mercado que es constantemente competitivo, tenemos que incluirnos. Entonces, ese incluirnos, como tiene urgencia, no va necesariamente acompañado de un proceso de discernimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? De una forma que sea virtuosa y que no sea solamente consecuencia de una urgencia, porque si no lo hago, el tren va a pasar por encima nuestro. Entonces, el llamado a discernir es fundamental, es decir, tener capacidad de introducir elementos críticos de qué es lo que vamos a hacer y con qué finalidad. La imagen de Jerusalén versus Babel es fundamental, porque todos los días las empresas, las personas, las organizaciones se ven sometidos a esta decisión. Puede que no haya conciencia de que están decidiendo situaciones que van a definir los futuros posibles. Y dependiendo de lo que se decida, hay futuros que excluyen a grupos humanos completos, que excluyen talentos completos, y eso hace que, en definitiva, estos cambios, en vez de favorecer el desarrollo de las personas y de las sociedades, en términos de lograr sociedades integrales con un desarrollo integral que incluya a todos y a todas, termina generando nuevas formas de injusticia, termina reafirmando formas de injusticia antiguas que ya existían, pero que se consolidan, y fundamentalmente, y yo creo que eso es lo más grave, nos genera también un falso sentido de que esto es adecuado porque es lo que es técnicamente recomendado por la eficiencia, por la competitividad, por el propio proceso de modernización. Y fíjense que todos esos elementos, esos calificativos que hacen que esto parezca completamente aceptable, pueden ocultar procesos de perpetuación de injusticias, procesos de exclusión, en el cual las organizaciones y las personas hemos adherido sin darnos cuenta por no tener capacidad suficiente para discernir. Entonces yo diría, hoy día el desafío es tremendo en el sentido de cómo vamos a gobernar esta técnica de manera de promover al mismo tiempo competitividad, eficiencia, mayor bienestar para las organizaciones, pero las organizaciones no son ni los capitalistas, no son solo los trabajadores, las organizaciones son entes complejos que tienen múltiples grupos de interés que todos tienen que ser servidos de una forma positiva, integral, es la palabra que se utiliza en la encíclica. Entonces, hoy día yo no tengo la receta, si la tuviera obviamente no estaría acá, estaría en una gran consultora ganando mucho dinero, preocupado probablemente solo de mi bienestar, pero la invitación sobre todo a los más jóvenes, porque esto va a profundizarse. Entonces, es cómo nos embarcamos y gobernamos con humanidad el proceso. Ese es como el gran desafío. Después vamos a hablar de otros temas que se desprenden, pero ese es como para despertarle ganas. Estamos haciendo el esfuerzo con este conversatorio, capaz que saquemos ideas interesantes y las podamos después presentar. Ustedes hablaron de cosas bastante relevantes en términos de lo que está ocurriendo hoy y quisiera centrarme en una de ellas que tiene que ver con la concentración de los datos. En un principio, el tema de la concentración de los datos simplemente vinculaba con la privacidad. Eventualmente habían ciertos resquemores con respecto a entregar los datos porque generaba eventualmente abrir una puerta para ingresar los datos privados, pero hoy nos damos cuenta que los datos son más bien poder y son poder económico. Y las grandes tecnológicas, a partir de la inteligencia artificial, tienen esta concentración de datos. También se advierte, por ejemplo, sobre la automatización, sobre la capacidad de cómputo que tiene la inteligencia artificial. Yo quería preguntarles si ustedes consideran que estamos frente a un nuevo monopolio económico con respecto a estas variables y cómo se afecta justamente elementos que estaba hablando Marcelo, que también tú también mencionaste, Aurora, con respecto a la base del desarrollo económico, que en este caso es la competitividad, la innovación. ¿Cómo se ve afectada esos elementos con la inteligencia artificial cuando estos elementos están siendo
no controlados ya y están automatizados de manera tan masiva? Bueno, una pregunta bastante, digamos, diría abordada en la encíclica, pero también compleja de responder. Porque si bien es cierto hoy día todo lo que generamos en cada minuto, cada vez que todos ustedes están usando su celular, cada vez que estamos interactuando con cualquier tecnología, estamos generando datos. Incluso los sensores que ni nos damos cuenta cuando pasamos por una calle, estamos en una cámara de vigilancia, ese dato va centralizado. Todos los datos se integran. ¿Y dónde se integran? En sistemas. ¿Ya? Y los sistemas de alguna manera lo están recogiendo. ¿Cuál es el problema? El monopolio, y que tú bien lo mencionas, ¿cierto? Quien posee la propiedad de los datos, la propiedad de los algoritmos, la propiedad de los modelos, está en posesión del poder que se tiene sobre esa sociedad. Y entonces eso es bastante complejo. Entonces, poseer los datos. Por eso que a mí me gusta mucho cuando la encíclica habla de una transformación civilizatoria. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio ¿cierto? De paradigma, de lo que acostumbramos. Yo trabajo en sistemas de información más de 30 años y acostumbramos a hablar del dato, de la información, el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Lo que produciría una acción, de alguna manera. Pero ¿cuál es el problema que aquí tenemos? El problema que aquí tenemos que el dato no solamente está siendo utilizado por la sociedad en su totalidad, no hay una propiedad compartida del dato, hay una propiedad privada del dato. Entonces, ¿quiénes son dueños hoy día, cierto, de estos modelos, esta infraestructura y todo el conglomerado, cierto, que nosotros conocemos de las, digamos, de las tech, ¿no? De las empresas tecnológicas? Son dueños de estos datos, pero además son dueños de lo que se genera con estos datos. Son dueños del valor que se generan con estos datos, son dueños de la riqueza que se genera con estos datos, y eso no es compartido. Y ese es un problema que se asocia mucho a esto que hablamos de ese monopolio. Entonces, ¿cómo nosotros logramos este concepto del bien común que habla la encíclica en términos de cómo compartimos ese dato para que genere valor para una comunidad, que seamos como un Jerusalén y no seamos como un Babel? ¿Ya? Entonces significa que todos podamos aprovechar el conocimiento que se genera de esa data, la sabiduría que pudiésemos extraer de esa data, el cómo ese dato genera valor, pero para la sociedad en su totalidad, no para un conjunto de empresas privadas que son dueñas de esas tecnologías. Entonces ahí tenemos una gran, digamos, un desafío enorme, y por eso a mí me gusta mucho la palabra asimetría. Y la palabra asimetría no solamente epistémica, ¿cierto? El conocimiento que se genera al interior, sino que económico del valor que se va a entregar. Es decir, quién se aprovecha de ese valor. Y en tercer lugar, de quién genera las reglas, que es la parte política, quién genera las reglas de esta simetría. ¿Quién regula? Como hablaba muy bien Marcelo, la gobernanza. ¿Cómo establecemos la gobernanza? La crea la empresa privada, está haciéndolo. Hoy día sí. Hoy día, ¿quién define en el mundo de las comunicaciones qué noticias se ven en la televisión? No las deciden digamos, la totalidad de la sociedad, las deciden los privados. ¿Quién define, cierto, cuál es la información que se va a rescatar para un análisis de una contratación? ¿Quién decide lo que es el trabajo justo, el trabajo digno, ¿verdad? El trabajo de calidad? Y esos elementos, ¿cierto?, se están separando al tener esta simetría, y el tema de la gobernanza es un tema central, yo diría que uno de los grandes temas de quién regula estos elementos para que la propiedad de alguna manera corresponda también a terceros a través de mecanismos que pudiesen ser parte, digamos, un mecanismo que permitieran que incorporáramos el tema de la privacidad de los datos, que es central. ¿De quién son los? ¿Qué capacidad tengo yo de utilizar datos que no me pertenecen? La responsabilidad sobre los datos y la información que genero a partir de ellos, que pudiese tener un sesgo. La exactitud con lo que los datos se generan para ser entregados. La responsabilidad que me corresponde porque yo entrego una data relacionada con eso. Y lo que tú mencionabas también, el acceso. Todo ello son principios centrales que cuando nosotros analizamos los sistemas y la ética de los sistemas y las tecnologías,
se corresponde. Yo creo que la encíclica agrega un quinto principio, que es el principio de la dignidad. Y ahí es donde hay que centrarse, porque no tenemos indicadores, no tenemos formas de medirla, y no se integran a las políticas centrales de las organizaciones. No está la dignidad como un elemento claro hoy día en ese contexto. Eso por mi parte. Marcelo, ¿es posible, a partir de esta asimetría que plantea muy bien el Papa en la encíclica, es posible que nuestros países más pequeños puedan sobrevivir en una especie de, o sea, no especie, sino que definitivamente apostar a una soberanía digital en este contexto de tanto volumen de informaciones donde las grandes tecnológicas son las dueñas de los datos, son las dueñas del caso que estos como supraestados que se han generado? ¿Es posible una soberanía digital, sobre todo en países como el nuestro? A ver, yo en ese sentido quiero ser optimista, pero fíjense que quiero ser optimista. ¿Ya? Me parece que uno de los llamados más concretos y que está repetido en la encíclica y es bien sistemático, es la necesidad de más y mejor regulación. ¿Ya? Es decir, este proceso que ha tenido como una etapa explosiva creativa y que ha derivado y que todavía está en el surgimiento de nuevas aplicaciones, nuevas capacidades, nuevos tipos de agentes, nuevas formas de relacionamiento con ellos, hoy en día está completamente no regulado. Entonces es una realidad que avanza mucho más rápido de lo que somos capaces como sociedad a reaccionar. Esta idea de estos estados supranacionales, que en el fondo no son estados, son organizaciones. Yo cuando leí la encíclica, para los que son más jóvenes, ¿se acuerdan en Alien, en las películas Alien, de que todo lo que sucede en ese mundo Alien son como compañías mineras transgalácticas? Entonces está la Weyland-Yutani y son dueños de planetas. Entonces fíjense, eso que es fantasía, es una distopia, eso hoy día es una realidad, ¿no? Porque tenemos compañías que no están radicadas en ningún país y que operan con reglas de múltiples países, extraen datos y crean negocios en múltiples países, son asesoras de seguridad de múltiples países, manejan los sistemas de armas de múltiples países. Entonces, cuando nosotros decimos, a ver, ¿cómo vamos a regular eso? Digamos, podemos regular las actividades de esa compañía en Chile, pero no podemos regularlas en todo el mundo. Entonces necesitamos nuevas formas de gobernanza que tienen que estar pensadas de forma global, con coordinaciones multinacionales. Entonces, ese es un gran desafío. Nosotros estamos acá en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Es un gran desafío porque estamos hablando de generar instrumentos de derecho privado internacional que tengan componentes de lo que sería el derecho público internacional. O sea, es una cosa realmente de innovación, digamos, ser capaz de regular estas empresas privadas. Volviendo al tema del dato, que me gustó mucho la reflexión y la pregunta, la reflexión que hacía Aurora. Fíjense que nosotros en economía los datos se crean y se generan constantemente. Lo nuevo es que hoy día se capturan, ¿ya? Porque antes uno compraba una palta y resulta que nadie se enteraba, salvo mi casero y yo que compré la palta. Pero hoy en día esa palta que compré queda registrada en un sistema transaccional. Y eso se junta con todo lo que las personas hacemos y eso alguien lo va a usar para alimentar un sistema de toma de decisiones. Y ahí se transformó en información. Entonces, es ese valor añadido que es cómo el dato ayuda a solucionar una toma de decisiones la que vale dinero en este mundo capitalista globalizado. Entonces, fíjense que el tema de la soberanía es darle garantía a las personas de que sus datos sean siempre suyos y que no sean comercializados. Pero efectivamente no tenemos control total de ese proceso. Segundo, una vez que ese dato es anonimizado, es decir, dejamos de ligarlo a Marcelo Lufín que come palta, él sigue convirtiéndose en un recurso. Y ese recurso se utiliza para una serie de procesos cada vez más sofisticados y complejos. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer
movernos hacia Jerusalén y abandonar gradualmente Babel. Por ejemplo, bastaría con que hubiera una legislación que le permitiera, por ejemplo, a los almaceneros que venden a través de dispositivos electrónicos tener acceso a los datos, porque eso les permitiría tener mejores sistemas de gestión de sus propios inventarios. Fíjense que hoy día, por ejemplo, mi casero ahí en la feria probablemente no sabe cuáles son los patrones de compra de sus clientes. Y eso hoy en día una compañía sí lo sabe. Basta con que ese pequeño empresario tuviera acceso a esos datos, se le aplicara un poco de inteligencia para procesarlo y podría decir, ¿sabes qué? Yo sé que todos los sábados de tal mes se venden más naranjas, por lo tanto podría gestionar mis inventarios mejor, podría hacer más rentable mi negocio. Fíjense que hacer eso, probablemente en términos de esfuerzo no cuesta nada, pero alguien tiene que ordenarlo porque a alguna compañía se le va a ocurrir y lo va a explotar. Pero si nosotros le entregamos ese poder a las pequeñas empresas, podrían mejorar su gestión. Entonces, fíjense, un simple cambio normativo probablemente permitiría pasar desde Babel y acercarnos más a Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta creatividad nos está faltando para empezar a encontrar estos nichos, para ir diciendo, mira, aquí hay un espacio disponible para mayor inclusión, para mayor democratización? Eso es un ejemplo micro. Y lo mismo sucede con los países. ¿Cuánta capacidad, por ejemplo, de cómputo tienen los países pobres del Asia pobre o del África pobre? Tienen poca capacidad de cómputo, porque estamos hablando de estas capacidades de cómputo, suponen grandes sistemas, suponen acceso a energía, etcétera. No es trivial. ¿Hay formas de garantizarles acceso a cómputo? Podría ser, es cosa de organizarlo. No es sencillo, pero logramos organizarnos para hacer la Declaración Universal de Derechos Humanos en el siglo XX. Podríamos también intentar generar una carta de garantía de derechos digitales a las personas y a los países. Entonces, hay mucho por avanzar. Un último elemento que quiero subrayar, que es para poner de manifiesto el desafío internacional que esto supone. Todos vimos hace como un mes, la Aurora ahí me puedo corregir, o 2 meses atrás, cuando se hizo el manifiesto Palantir. Entonces, fíjense que cuando uno observa el manifiesto Palantir, es una gran compañía que está dedicada al análisis de datos a nivel global y con políticas y propiedad de datos, claro. Y que nos dice, mira, este es el futuro, este es el futuro construido desde el poder como yo lo estoy entendiendo. Entonces, fíjense que no es China ni Rusia haciendo una declaración sobre el futuro, es una compañía privada. Entonces, la pregunta, por último, en China y en Rusia, el autócrata de turno tendrá que responderle al partido en alguna asamblea general en algún momento. Pero ¿a quién le responde esta compañía? ¿A un grupo de accionistas que probablemente está difuso en todo el planeta? Entonces, ese es un gran desafío. La imagen de Palantir no es menor. A mí, a propósito de las imágenes y del poder que tienen pedagógico, fíjense, en el mundo de Tolkien, el Palantir es esa, todos nos acordamos de la película, es esa como bola de vidrio en el cual salía el ojo de Sauron. Pero fíjense que este artefacto, en la historia tolkiana, lo crean los elfos, que son seres buenos, son seres de luz, y lo crean para facilitar la comunicación. Y le da capacidades a este artefacto mágico, en ese caso, para prever ciertos eventos del futuro. Y fíjense que este artefacto es pervertido por este ser maligno que es Sauron y se transforma en un objeto de dominación. Entonces yo decía, acá la imagen es muy interesante. La inteligencia artificial es un artefacto que está llamado, como todo lo que creamos los seres humanos, está llamado a ser bueno. Porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, es en la antropología cristiana, y nuestras obras son de por sí maravillosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pervierte esto? Entonces esta es la carta nos advierte de las múltiples peligros y formas operacionales de estas perversiones grandes y pequeñas. Entonces precisamente el llamado es a desarrollar conciencia
estar atentos a esto y demandar y apoyar las iniciativas que promuevan un uso más virtuoso de estas tecnologías. Yo quisiera acá subrayar otra idea que me pareció muy, muy interesante. Fíjense que el propio Papa advierte de que frente a la tecnología tenemos que evitar dos como grandes prevenciones. La tecnofobia, que es resistirnos al cambio técnico, porque eso es limitarnos a lo que los seres humanos somos. Los seres humanos somos creativos, somos capaces de aportar a lo creado e introducir cosas nuevas, pero también está la tecnocracia, que lo mencionó Monseñor, como una forma, una ideología que hace que confiemos en que la técnica de por sí es buena, y la técnica de por sí no es buena. La técnica, como cualquier artefacto humano, puede ser usado para el bien, para el mal, para la mediocridad, para la excelencia. Entonces es falso que podamos confiar ciegamente en lo técnico, incluyendo a nosotros que somos técnicos científicos que estamos diciendo ciertas cosas. El pensamiento crítico es fundamental y está siendo constantemente amenazado, ¿ya? De hecho, Marcelo, te estás entrando en un área que es peligrosa. No, porque estás comentando cosas que lo plantean en la encíclica y que a mí me gustaría como bajar un poco al área chica, ¿no? Que hemos entendido en este tiempo, todas las personas que hemos sido testigos del desarrollo de la inteligencia artificial, sobre las grandes promesas que se planteaban, ¿no? Que hemos podido observar. Por ejemplo, el aumento de la productividad. Que a veces yo digo, bueno, trabajamos más, parece, con la inteligencia artificial corrigiendo. Que es como la gran promesa, ¿no? Que podemos hacer mucho más cosas con la inteligencia artificial, elementos o procesos que nos demoraban mucho más. Pero también aparecen otras situaciones, que a propósito de la analogía del ojo de Sauro, que empiezan a ser como muy negativas o muy peligrosas y que uno se empieza a preocupar, como por ejemplo la transformación radical de la empleabilidad, la intensificación de la vigilancia laboral, que puede ser muy mal utilizada también, y ya lo hemos comentado también, la ampliación de las desigualdades. Yo quisiera preguntarles a ustedes desde sus disciplinas, ¿qué cambios deberíamos nosotros esperar en el mercado del trabajo en los próximos años? Se ha hablado mucho de que se van a perder muchos trabajos, pero van a aparecer otros nuevos. Pero y también que ustedes nos mencionen eventualmente qué responsabilidades, considerando un poco el tema de la dignidad que tú hablabas, qué responsabilidades le corresponden al Estado, ¿sí? Y a las organizaciones respecto a estos cambios vertiginosos que está provocando la inteligencia artificial y que lo advierte la encíclica. Bueno, yo creo que hay bastantes elementos ahí. El gran desarrollo de la inteligencia artificial no es de hoy día, ¿no? Si uno piensa, el primer programa de inteligencia artificial del que yo tengo, ¿cierto?, seguía, parte en el año 60 en Japón, ¿ya? ¿Y dónde parte? Parte con la idea de ellos de hacer más eficiente, pues un país, ¿cierto?, más pequeño y cuya población se estaba disminuyendo. Entonces, la IA empieza a ser un problema, ¿cierto?, para ellos, porque pueden lograr los efectos que querían tomar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se deciden finalmente a ir implementando en la robótica. Entonces, por eso Japón se hace experto en robótica, porque en ese momento no estaba preparada todavía la tecnología para lograr hacer lo que, ¿cierto?, lo que por pasar el test de Turing, por ejemplo, que era importante en su momento, ¿ya? Entonces, parte la tecnología a desarrollar, pero hoy día, si tú me preguntas por el futuro, yo diría que hoy día, justamente ayer estaba en el espacio J leyendo, no sé si alguien de aquí leyó el espacio J en la IA, bueno, que nosotros pensamos que la IA no solamente no tenía conciencia, que automatiza, es capaz de hacer cálculos, es capaz de, ¿cierto?, de agilizar mucha información, integrar información, apoyar, incluso tomar decisiones a través de los agentes. Pero la IA hoy día, por ejemplo, ayer veía que se descubrió que los proyectos de inteligencia artificial tenían una pequeña capacidad cerebral que no era conciencia completa, pero sí la capacidad de integrar todos los cálculos en algo que se llamaba el espacio J, ¿ya? Y que en ese espacio J iba tomando como unas notas, tomaba notas y registraba
para tomar conciencia de lo que estaba haciendo. Eso es nuevito, eso salió esta semana. Entonces, claramente el avance es enorme. La IA china, Kimi 3, que es la, digamos, la más avanzada en China, y Anthropic, ¿cierto? Que tiene Claude las últimas versiones, ellos ya están claros de que la IA se puede ¿cierto? Como decía Maturana, ¿cierto? La autopoiesis, claro. eran casi autopoiéticas, es decir, se podían autogenerar. No solamente autogenerar, sino que también autorrevisar, automanipular, Entonces ya estamos en un nivel muy avanzado. Y yo te digo, ayer que apareció esto, antes de ayer apareció, o sea, vamos a un paso que es enorme. Y los desafíos más grandes tienen que ver en cómo los estados son capaces de darse cuenta de que no tenemos ya el control. Fíjense que, ¿de dónde son las grandes compañías de IA más famosas? Los europeos dicen no tenemos ninguna decente. No pertenecen los modelos a Europa, menos en Latinoamérica. En realidad hay dos polos, China y Estados Unidos. En Silicon Valley y en China, ¿cierto? Los grandes polos tecnológicos. Entonces ahí está el poder. Entonces, cómo nuestros gobiernos transitan. Fíjense que la IA de Estados Unidos, o sea, la IA del Silicon Valley, es una IA que no nos da acceso a la nube. Es decir, la nube es de ellos. Es decir, toda la data queda allá. Pero la IA china tiene otro modelo. ¿Cuál es el modelo de ellos? El modelo de la IA china es que es open source. Nosotros nos traemos el modelo, lo integramos aquí y lo podemos hacer nosotros con nuestras propias bases. Pero ¿cuál es la diferencia? En lo que resulta de ella, en los caminos. Es en la época de la inteligencia artificial, como se llamaba la manía de los canales. La manía de los canales era quién dueño de los canales. Bueno, ahí está la gran pelea económica. Va a estar la gran pelea económica, no va a estar en si la IA en sí misma, sino en el cómo yo establezco la propiedad de todo lo alrededor. Y eso no lo están haciendo los gobiernos todavía, porque no tienen conciencia, y menos las empresas. ¿Por qué digo eso yo? Yo dicto una clase, tuve la semana pasada, soy profesor visitante en la Federico Santa María y hago clase en tecnología de la información en el Magíster B. Tengo muchos estudiantes que son gerentes de TI, de muchas empresas para B, grandes empresas. Entonces yo les preguntaba a ellos, ¿y cuál es su política de IA? Profesora, tenemos que implementar la IA. Pero la ética, los políticas, los principios, no están en las empresas. Entonces, si no están en las empresas, ¿dónde estamos nosotros gobernándolas? Si ya a nivel empresarial no hay, a nivel gubernamental no hay, estamos recibiéndolo de afuera. Y eso nos superpone en nuestro ecosistema. Y ese es el gran desafío que yo encuentro. ¿Tú cómo lo ves, Marcelo? Es bien complejo. Yo le decía al principio que uno ve estos procesos de cambio. En economía, nosotros usamos un concepto que se llama sendas de desarrollo, ¿ya? Entonces, la senda de desarrollo tiene que ver con cómo las empresas hacen como una suerte de planeación de largo plazo. Entonces, uno de los elementos que es bien esencial en la senda de desarrollo tiene que ver con la intensidad de la relación de capital y de trabajo. Es decir, como cuando pensamos en el crecimiento de las empresas, se va a necesitar más capital, pero también se va a necesitar más trabajo. Entonces, la proporción de cuánto capital, cuánto trabajo, determina en realidad el potencial de creación de empleo. Después uno lo puede subdividir en tipos de empleo, clases de empleo, etc. Pero resulta que estas sendas de desarrollo no tienen por qué estar en un 1 a 1. Entonces, hay sendas de desarrollo que son más intensivas en capital. El caso clásico en nuestro país es la minería, la gran minería, es muy intensiva en capital y tiene poca proporción de trabajo. Y normalmente la industria de servicios es mucho más intensiva en trabajo y menos intensiva en capital. Entonces, lo que hoy día sucede es que eso que era el pensamiento económico clásico del siglo XX, hoy día es completamente obsoleto frente a la realidad de la IA. Porque la realidad de la IA nos señala de que necesitamos capital, pero necesitamos ciertos tipos de trabajadores con ciertos tipos de habilidades. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de trabajadores se requieren cuando estamos, como decía Aurora, estamos en un sistema en que diariamente casi, se están produciendo cambios sustantivos?
Entonces, eso nosotros en economía lo llamamos como el cambio sociotécnico. Y el Papa lo subraya acá, que es muy importante. El cambio tecnológico no es neutral, porque tiene consecuencias y tiene ideologías e intereses detrás que promueven ciertos esquemas y desechan otros. Aurora nos acaba de recién los dos modelos, el modelo chino, el modelo estadounidense. Entonces no hay neutralidad. Esta no neutralidad también se manifiesta en qué tipo de trabajadores queremos versus cuáles no queremos. Entonces fíjense que esto genera varios desafíos. Genera desafíos a las universidades, desafíos a los centros de formación técnica, a todo el sistema educativo completo. Y tiene consecuencias sumamente importantes para la sociedad, porque resulta que la educación no solamente es generar trabajadores y trabajadoras calificadas, es generar ciudadanos y ciudadanos que vivan en el mundo social. Ese es el principal rol. Entonces, volviendo a la pregunta, hoy día es como difícil anticipar cuáles van a ser las consecuencias. Nosotros tenemos, observando los últimos 30 años, tenemos varias transformaciones en los mercados laborales que son importantes considerar. Primero, cada vez le cuesta a Chile producir más empleo. Fíjense que tenemos lo que se llama en economía una elasticidad producto-empleo baja, es decir, por cada punto del PIB que crece el país, hay poco empleo asociado. ¿Ya? Entonces esto significa que crecer por crecer no necesariamente está asociado a la creación de más empleo. Podríamos crecer y resulta que no crear mucho empleo. Segundo, otro tema importante, ¿qué tipo de empleo se está generando? El empleo del que nosotros quisiéramos, el empleo virtuoso, el empleo que permite el desarrollo integral del país y de las personas, es lo que en los organismos internacionales se califica como el trabajo decente. Es decir, es un trabajo que le permite a las personas no solamente tener ingresos que le permitan tener un nivel de calidad de vida aceptable, sino que les permitan fundamentalmente hacer contribuciones para la seguridad social, hacer contribuciones para su bienestar futuro, hacer contribuciones que le permitan solidariamente apoyar a los que ya están jubilados, digamos, porque en el sistema de contribuciones sociales hay también un sistema de solidaridad intergeneracional, no es solamente un sistema que está basado en mi bienestar futuro, digamos. Hay también una cuota de solidaridad importante. Entonces, el empleo de calidad nos está costando crearlo, ¿ya? Entonces, en nuestro país se está creando empleo, pero se está creando empleo más bien en sectores no formales, que no necesariamente es un empleo de calidad. Esto no solamente nos sucede a nosotros, le pasa a toda América Latina, ¿ya? Entonces, ¿cómo estas tendencias van a verse agudizadas con la introducción de la IA? Vamos a ver nuevas formas probablemente de exclusión, vamos a ver probablemente grupos y generaciones muy frustradas. Un llamado que hace el Papa que me pareció interesante destacar es el tema de las transiciones. Nosotros entendemos que estos cambios tecnológicos van a producir transiciones, pero estas transiciones no son instantáneas. Grupos de trabajadores van a salir de ciertos sectores y hay otros empleos que se van a crear, pero la gente yo no la puedo convertir de A a B en un día. Tengo que tener sistemas de capacitación, tengo que tener sistemas de acompañamiento. Fíjense que el trabajo humano, y esto es muy importante, el trabajo humano no se reduce a lo que los economistas llamamos el trabajo, como aquello que complementa el capital para producir cosas. El trabajo humano es una parte importante de nuestro ser. Las personas obtenemos de nuestro trabajo un sentido de lo que somos, es el sentido de la dignidad. Las personas somos co-creadoras del mundo y del universo a través de nuestro trabajo. Entonces el trabajo nos permite participar en la vida social, el trabajo permite sostenernos a nosotros en nuestra propia identidad, ya sea como proveedores, como colaboradores, como dependientes. El trabajo nos da un sentido de pertenecer a un cuerpo social. Entonces, cuando las personas pierden el trabajo, no solamente le estamos quitando acceso a ingresos, porque eso se podría solucionar, bastaría tener un buen sistema de seguros de desempleo
para garantizar la continuidad de los ingresos. Pero la pregunta, ¿y cómo garantizamos la continuidad de la dignidad de la persona? Ese es como el gran desafío. Yo quisiera también cerrar esta última intervención con un tema que me parece que también es muy delicado. Hoy en día se ha puesto de moda en el diseño de las políticas públicas esto que se conoce como el diseñar políticas públicas, pero basado en evidencias. Entonces volvemos a los datos. Entonces, si no hay datos, no hay evidencias y por lo tanto no podríamos hacer políticas públicas. Entonces, esto hace que esta definición que parece muy neutral y sensata y razonable de hacer políticas públicas que sean más concretas y llevadas a terreno y no solo teorizaciones, hacen que todo aquello que sea invisible para la captura de datos no exista, y si no existe, por lo tanto, no va a haber políticas públicas para ello. Nuestra ciudad, cosa que nosotros salgamos a caminar, tiene un montón de gente que vive en rucos y vive en asentamientos informales. Probablemente ellos son invisibles porque no generan datos, porque no tienen celulares, no participan en cuestiones transaccionales. Fíjense que hoy día ni siquiera van a poder andar en micro porque no van a tener acceso a la tarjetita. Entonces, fíjense que eso que es tan cómodo, tan bueno y todos nos sentimos tan modernos, genera formas de exclusión. Hoy día, aquí y ahora, en nuestra propia ciudad. Entonces, el policy maker, que es el que hizo la política pública, probablemente pensó en todos los elementos positivos, pero se olvidó de esto que es invisible. Por lo tanto, el hacer políticas públicas también es un desafío. No basta con hacer políticas públicas basadas en evidencia. También hay que imaginarse qué pasó con aquello que es invisible, porque ha quedado tan sistemáticamente excluido. Probablemente no es ni numeroso, ni gigante, ni mayoritario, pero sí son los pequeños, la conclusión es magnífica porque termina con el magnífica. El Señor derribará a los poderosos y ensalzará a los humildes. Ahí esto es salir y ahí están los humildes. Están viviendo debajo de un árbol en una avenida principal en nuestra ciudad. Entonces, hay que pensar también en ellos. Es muy complejo, no es simple, pero podemos usar la IA para que nos ayude a eso también, si no está negado. Entonces, no es simple, hay mucho claro oscuro. Está difícil la discusión porque, como dices tú, hay un área gris que no se ha logrado cuajar todavía. Y hay elementos que están cambiando y se están transformando día a día. Y ya que estamos acá en la universidad, quisiera preguntarles ahora, porque también lo menciona la encíclica con respecto al rol educacional que deberíamos nosotros aportar. Y parto yo comentando una verdad bastante incómoda. Ya la universidad no es la favorecedora del conocimiento, lamentablemente. El que se quiera negar a eso eventualmente no lo está viendo claramente. Tal vez unos años atrás, unas décadas atrás, la universidad sí que era donde se depositaba el conocimiento y éramos los guardianes de este conocimiento. Hoy en día el conocimiento puede estar en cualquier parte. Por lo tanto, quisiera preguntarles a ustedes con respecto a este avance de la inteligencia artificial y respecto a este declive del modelo donde la universidad sostiene el conocimiento, ¿cuáles son eventualmente los caminos a seguir que deberíamos tomar? Aquí en la universidad se está trabajando o se ha trabajado en una política de inteligencia artificial al igual que en otras universidades, pero todavía es insuficiente porque los avances son muy rápidos. Entonces, resumiendo, entendiendo que la universidad ya no tiene el monopolio del conocimiento, ¿cómo nosotros podemos aportar a este debate social manteniendo un poco el tema de la dignidad que les hablaba hace un rato y apostando a tener una sociedad que esté de acuerdo a los tiempos, pero que controle un poco la debilidad que estamos viviendo acá con el avance de los datos? Interesante pensar que la universidad no tiene el monopolio del conocimiento, pero yo creo que tampoco nunca lo ha tenido. Yo creo que la universidad comparte el conocimiento que existe a nivel, digamos, en las principales bibliotecas del mundo, antes de que existiera, ¿cierto?, los que alcanzamos a usar ¿cierto?, la máquina de escribir, donde no podíamos transformar, ¿cierto?, en lo digital.
el conocimiento radicado en las bibliotecas repartidas por todo el mundo, ¿ya? Unas mejores que otras, sin duda. Cuando yo llegué a Estados Unidos, me acuerdo en mi doctorado, una de las cosas que me maravilló fue el tamaño de la biblioteca, porque era enorme comparada con la que yo había estudiado. Entonces, para mí era maravilloso ese conocimiento, pero el conocimiento existe. Ahora, desde el mundo digital, yo creo que uno de los grandes desafíos es que este conocimiento hoy día está disponible, de alguna manera todavía es, digamos, transversal. Yo podría acceder a través de los diferentes dispositivos del conocimiento, pero claramente la universidad es un actor más, no es el único. Ahora, el cambio sí encuentro yo que es el académico. El académico no es el señor dueño del conocimiento, porque antes, digamos, uno hacía la clase y el estudiante escribía. El estudiante ya no escribe, el estudiante pide las PDF, toma los resultados y no, si te escucha bien o le saca foto y si no, ¿cierto? Porque no eres tú el dueño del conocimiento. Ahora las universidades todavía, ¿cierto? De alguna manera tienen digamos, comparten. Nosotros pertenecemos a grandes bibliotecas en línea, tenemos acceso al conocimiento que se produce día a día, pero yo creo que el gran desafío es cómo logramos, ¿cierto? Establecer mecanismos de gobernanza que permitan que las universidades accedan a la data, accedan al conocimiento de manera tal, ¿cierto?, que sea posible que podamos construir, ¿cierto?, profesionales dignos en todas partes del mundo con esta data, con esta información que pudiésemos tener. Lo que tú decías, ya no paramos esto, si la tecnología y la IA, existen diferentes modelos a nivel mundial donde tú estableces en tu sala de clase, o sea, en tu curso, a qué nivel de IA vas a usar. Si vas a usar la nivel 1, donde es nada de IA en tu clase, o nivel 5, digamos, donde es todo es con IA, y tú haces un seguimiento de cuánto es el proceso cognitivo, el pensamiento crítico de lo que se usa. Diferentes modelos ya existen en el mundo. El tema es cómo nosotros, por ejemplo, como universidad, tenemos una forma de abordar esto entendiendo la realidad en que vivimos. El estudiante tiene un teléfono celular en la sala de clase y en el momento de la prueba, esto que hemos encontrado en la facultad, en el momento de la prueba, si tú le permites, saca una foto de la prueba, la genera con la IA y la recibe a través de un audífono. ¿Ya? Hemos encontrado eso. Pero ¿eso qué es un problema? Es un problema ético. Eso es un problema de la ética. Entonces, sustanciar la ética y apoyarla a partir de lo que ya tenemos. Es decir, pensemos que tenemos ciudadanos aquí, ciertos estudiantes, que tienen que ser formados en diferentes elementos, pensamiento crítico, capacidad analítica, ética, porque cada vez más va a ser importante. Si nosotros aquí al interior de la universidad no formamos estos elementos, vamos a mandar profesionales que no le importa copiar la respuesta con tal de sacarse una nota positiva, y eso yo creo que es un elemento central. El que tengamos acceso al conocimiento, es probable que las universidades sigan teniendo los Open Access, que son las revistas abiertas del mundo, van a seguir estando y yo las puedo acceder, pero no necesariamente si no hay ética. Para mí los principios éticos son fundamentales. Y como decía, el principio no solamente ¿cierto?, de los 5 principios tradicionales: privacidad, ¿cierto?, responsabilidad, exactitud, propiedad, acceso, sino que la dignidad. ¿Cómo nosotros incorporamos este principio a la ética? El principio de la dignidad de lo que hacemos, el cómo lo hacemos y el qué elementos están siendo revisados. Eso no está. Eso la encíclica ¿cierto?, le da un valor muy importante, y yo creo que es para tomar por parte de las universidades. Teoría académica que tiene que estar vinculada necesariamente. ¿Qué tú piensas, Marcelo? Mira, rápidamente, yo creo que hasta el momento nosotros siempre estamos llegando atrasados, y hoy en día la regulación interna fundamentalmente se ha centrado en el tema de la IA para precisamente regular las faltas de probidad académica, o sea, cuando la gente hace trampa con la IA, entonces, y aunque no sea punitivo, o sea, fíjate que estamos solamente como en esa dimensión, digamos, y los profesores constantemente nos vemos desafiados a ser cada vez más creativos, y esa pelea ya la teníamos perdida, digamos. O sea, entonces, la pregunta que surge, yo que soy viejo como, no Matusalén, pero claro, como el nieto de Matusalén, recuerdo que
el Aristides Los Ríos, que fue profesor mío hace 800 siglos, él me vi una vez usando en los computadores cuando estaban los primeros procesadores de texto. Yo escribiendo algo ahí, y me dice, pero ¿cómo usted está usando esta máquina tan sofisticada para eso tan trivial que puede hacer una máquina de escribir? Y yo decía, menos mal que se murió el Arístides, porque si hoy día vería las cosas que hacen en el computador, en los teléfonos, que son una máquina 1000 veces más sofisticada que el PC que estaba usando. Claro. Entonces decía, pobre Arístides que no vio esta revolución, ¿no? Yo decía, pobre, sí, menos mal que está ahí. Ahí debe acordarse así, desgraciado, ahí pelándome. Entonces, traigo este ejemplo ridículo porque precisamente hoy día lo que se trata, para nosotros que estamos acá en el cuerpo de los formadores, es precisamente ser capaces de decir, mira, estos desarrollos tecnológicos te van a ayudar, pero ¿te van a ayudar a qué? Entonces, esa es la pregunta que nos llama al discernimiento, es ¿qué? Porque si queremos construir Babel, es re fácil. Si la pregunta es ¿cómo construimos Jerusalén? Ese es el desafío. Y como diría el pesimista, por último, salirnos un poquitito de Babel y acercarnos al barrio que está cerca de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, y esto no es utópico. Entonces, una de las cosas que a mí me recordó la encíclica y que confieso, padre, que se me veía medio oxidado, es que la iglesia es experta en humanidad. Y nosotros como, no voy a hablar por la universidad al lado, pero por nuestra universidad. Nosotros como Universidad Católica también debemos ser expertos en humanidad. Y la humanidad implica entonces que nosotros nos formemos como personas humanas, es decir, que estemos conscientes de nuestras debilidades, de nuestras tentaciones y de las maravillas a las que estamos llamados a contribuir y a crear. Entonces, porque los seres humanos somos todo eso. Entonces, luces y sombras, estamos llamados a brillar. Entonces, tenemos que repensar cómo vamos a educar. No solo educar para la ciudadanía, sino para educar para recuperar la humanidad y superar ciertas tentaciones. Esto me pareció fascinante, esta idea del poshumanismo y el transhumanismo, que no lo hemos tocado, pero que está acá y se los dejo para que lo exploren por sí mismos, digamos, como tentaciones y perversiones de lo que es la humanidad. Entonces, tenemos que educar para que como seres humanos, llamados a construir sociedades integrales y vidas integrales, seamos capaces de utilizar estos medios de una forma virtuosa. Entonces, fíjense que a nuestros estudiantes tenemos que enseñarles a discernir. Fíjate, si tú estás preocupado por la nota y no por el aprendizaje, puedes sacarte una muy buena nota si haces trampa. Pero tienes que estar consciente que no solamente le haces una trampa a la sociedad que está pagando por tu educación, ya sea a través de tus padres o a través de los impuestos de todos los demás si tienen gratuidad, estás haciendo trampa, sino que fundamentalmente te estás haciendo trampa a ti mismo. Porque el estar acá es un tiempo privilegiado para aprender, es decir, no vamos a tener ningún otro tiempo en que nos van a pagar directa o indirectamente para aprender cosas. Entonces, si yo no quiero aprender, me estoy engañando a mí mismo, digamos. Entonces, fíjense que somos libres, incluso somos libres para hacer el mal, digamos. Somos libres. Pero nuestro rol es educar en eso. O sea, yo ya creo que hay que desplazar la atención, porque lo otro lo podemos hacer asistido. Entonces, esto implica realmente replantearse muchas cosas en cómo estamos enseñando, ir a lo fundamental. Discutíamos recién que probablemente con algunos colegas volver a las evaluaciones orales. Porque a todos nos ha pasado, por ejemplo, yo recibo cartas de reclamo, de recorrección de notas magníficamente escritas. Y digo, wow, de verdad, tanto error cometí al no considerar la respuesta a mi estudiante así. Y voy a ver la respuesta y son monosílabos. Entonces digo, wow, entonces le digo a mis estudiantes, mire, si usted me hubiera respondido con este estilo,
aunque esté malo, solo por estética merece aprobar, solo por el hecho estético, digamos. Pero entonces dice, pero la pregunta que me surge ahí es, ¿de verdad tengo tan poca conciencia crítica con mi desempeño que no me da vergüenza que la IA escriba maravillosamente mejor y sea capaz de ver cosas más profundas desde mis monosílabos? Entonces, eso es lo que tendría que aprender, y tendría que trabajar yo como estudiante como para decir, mira, a ver, ¿cómo logro hacer el upgrade y escribir como la IA? Y después, una vez que ya escriba como la IA, junto con la IA, probablemente voy a solucionar un montón de cosas. Y voy a poder volcar mi energía a cosas creativas, cosas importantes para la sociedad. Entonces, es recuperar la humanidad y el viejo humanismo. Ese es probablemente el gran desafío. Una tarea difícil, pero no imposible. Yo creo que no, las batallas no se pierden hasta que no se dan. Nos quedan muy poquitos minutos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad primero de agradecerles a la posibilidad de haber conversado, pero no sé si todavía es posible entregar el micrófono a alguien que quiera hacer algún par de preguntas. Nos quedan muy pocos minutos, así que las preguntas bien concisas para aprovechar la presencia de nuestros invitados. Voy a pasar esto por acá. Bueno, hola, primero, está un poco fuerte. Primero que todo agradecerles por esta instancia de conversación. Me ha gustado mucho lo que han planteado, me ha hecho reflexionar mucho. Creo que voy a salir con muchas interrogantes, con más interrogantes y también con más desafíos después de este encuentro, de cómo uno también, como un ser humano común y corriente, puede aportar en este proceso de transformación que estamos viviendo a nivel mundial. Y bueno, estuve tomando algunos apuntes y solo comentar algunas reflexiones que me llegó. Bueno, me gustó mucho lo que comentaba Marcelo con respecto a que estamos en un sistema en el cual más que tenemos una pauta, un patrón de consumo, ¿verdad? Que finalmente nos está hoy en día definiendo, o lo que creemos es que nos están definiendo como personas, y no es así. Y creo que es importante recordarlo y trabajar en eso de manera individual, introspectivamente y también de manera comunitaria. Y me parece importante destacar que creo que estamos en tiempos que más que tener una resistencia al cambio o una resistencia por lo que estamos viviendo, es importante validar y resaltar la palabra transformación. Y esto creo que ocurre con la espiritualidad. Como bien decían, con la humanidad, en nosotros mismos, o sea, como seres humanos vivos sintientes. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que no tenemos que dejar olvidar. Si bien está la inteligencia artificial para apoyarnos en ciertos procesos, que es lo que viene en la tecnología, a veces en esta búsqueda de tratar de encajar en el proceso tecnológico que nos abruma, que nos da exigencias también, nos olvidamos que somos seres sintientes. Y aquí tomo un poco las palabras de Aurora del tema de la gobernanza, y creo que es importante también quienes lideran estos espacios de liderazgo, ¿verdad? Ya sean las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, las universidades, los temas políticos. Y creo que aquí hay una reflexión muy personal, que a veces se nos olvida que líderes también son los abuelitos, por ejemplo, las personas que tienen mayor edad, nuestros ancestros, que tienen la sabiduría, y también la juventud. Creo que podrían generar un gran aporte estos dos como segmentos, digamos, de la sociedad que a veces se nos olvidan que están, y nos enfocamos mucho. Me gusta mucho, bueno, por temas de mi trabajo, y también me gusta participar en encuentros que son masivos, en encuentros como el de ahora, pero también me gustaría ver quizás exponiendo a personas, ancestros, y también a jóvenes. Y creo que ahí también este nexo nos puede ayudar un poco a recoger lo que dice Marcelo de la humanidad, ¿verdad? Porque sin memoria tampoco podemos formar lo que viene. Es importante destacarlo. Y también creo que dentro de todo este mundo que estamos viviendo, que también es distópico, que es un panorama súper desesperanzador si nos ponemos desde el punto de vista de los problemas que están sucediendo a nivel mundial, también de la inteligencia artificial y la ética, que a veces no sabemos manejarla bien.
creo que viene también la importancia de la esperanza. Y también lo ha dicho Monseñor en algunas oportunidades. Tuvimos este año también una instancia en la cual el tema fue la esperanza. Entonces se nos olvida esto, la esperanza. A veces vivimos tan desesperanzados que nos desmotiva. Entonces creo que la esperanza es muy importante, de potenciar la comunidad, la colaboración entre todos, ¿verdad? La armonía y la humanidad. Y también me gustaría destacar en 2 puntos bien específicos el tema de que es importante también tener líderes que visibilicen lo invisible, como bien decía Marcelo, pero visibilicen lo invisible desde las distintas realidades. O sea, yo ahora fin de semana pasado vi una situación y me dejó pensando mucho. Estaba en la calle y había una señora en situación de vulnerabilidad con un carrito que seguramente era para vender algo en la calle y con su hijo como de 4 años. Entonces yo la veía cargando y me iba a acercar a ella para ofrecerle ayuda y la única persona que le ofreció ayuda fue una persona en situación de calle que estaba al lado. Entonces esto me hizo reflexionar también de que uno habla desde la realidad que uno vive, pero ¿cómo vamos a saber la realidad o las realidades si no nos abrimos a eso, a ese conocimiento? Yo ando en micro todos los días, ando en transporte público y nunca veo a quienes los representan usando el transporte público. No digo que lo tengan que hacer, pero creo que también para conocer las realidades es importante vivir también o acercarse a esas realidades desde una manera cotidiana. Y también lo que comentaba Marcelo sobre cómo que a ustedes los académicos se les exige mucho la creatividad. Creo que también estamos en un momento a nivel mundial que la creatividad está asociada a lo tecnológico, ¿cierto? A lo que es, a lo que, no sé, mientras más pantalla o qué sé yo, mientras más artefactos. Y hay algo en arte que se llama, que está desde el 2000 en adelante, tomando mucho en boga, que es la artefactualidad, que es cuando tomamos elementos que son una telita, una semilla, una piedra, y eso lo hacemos creativo, eso lo hacemos arte. Y creo que es importante, como dice Marcelo, volver también al original, volver al origen, que la creatividad no siempre va en manos acompañados de la inteligencia artificial, si bien nos puede apoyar, creo que es importante también no solo la reflexión crítica, el pensamiento crítico y la reflexión, sino también el sentir como ser humano en qué estamos, a qué somos, dónde vivimos, a qué nos acercamos. Y creo que esa es una manera también de conocer nuestras realidades y de potenciar la humanidad. Se nos olvida a veces que somos humanos sintientes. Y creo que eso es muy importante para la toma de decisiones que vienen ahora en el futuro, más allá de una maquinaria que quiere sostenernos a todos para que podamos tener condiciones de vida que claramente es necesario. Pero me parece importante destacar el punto de vista de la espiritualidad y también de la humanidad. Eso. Bueno, yo te agradezco tu punto de vista, creo que es muy importante y creo que uno de los elementos que voy a rescatar, Max rescatará otro, es la esperanza que tú mencionas. Y a mí me parece que sí es fundamental la esperanza. Fíjate que hemos pasado por demasiadas transformaciones tecnológicas. La tecnología ha tenido muchas revoluciones y siempre el ser humano ha prevalecido, ¿cierto? La revolución industrial nos cambió la sociedad, nos hizo transformarnos del mundo agrícola hacia las ciudades, transformó la ciudad. La máquina de vapor abrió nuevas ciudades, creó nuevas rutas. Cada una de estas transformaciones civilizatorias o transformaciones, ¿cierto?, tecnológicas, ha creado una nueva forma de sociedad. Nosotros quizás no lo estamos viendo tan claro, pero sí, lo que sí tengo absolutamente claro es que hay una forma nueva a través de la cual todo lo que es este desarrollo tecnológico va a terminar en una nueva civilización, pero con elementos positivos, pero tenemos que guardar y controlar y tratar de tener estos elementos de la gobernanza necesarios para que sea con humanidad, como tú mencionas, y no que sea para la técnica, sino que no convirtamos a las personas en máquinas, ni a la máquina en persona. Yo creo que ese es un elemento que tenemos que tener muy en consideración. Sí, lo mismo, agradecerte las palabras. Yo comparto con Aurora el tema de destacar y
y quiero que nos quedemos todos con este mensaje. Este es un mensaje de esperanza. Entonces, quiero hacer una última reflexión, digamos. Para nosotros los creyentes, el que Dios sea Señor de la historia nos tiene que recordar que por la encarnación Dios camina con nosotros. Dios camina con nosotros en la comunidad de los creyentes que va avanzando por la vida, por sus circunstancias, por las circunstancias históricas, geopolíticas, ambientales, pero está aquí con nosotros. Entonces, la idea de la comunión, el Monseñor lo mencionaba, o sea, nosotros somos criaturas creadas a imagen de Dios, y Dios es una Trinidad. Es decir, nosotros somos, por definición, no somos nosotros individuos, sino somos también en la comunidad. Entonces, eso, cualquiera sea el desafío, fíjense que a los cristianos que transitaron del año 1000 al segundo decenio, ellos pensaban que el mundo se acababa. Piensen los que vieron la peste negra, digamos, era, no sé, el apocalipsis y aquí y ahora, la peste circulando por ahí en el caballo. Fíjense que los desafíos han existido siempre. La pregunta es, esta comunidad de creyentes y de hombres y mujeres de buena voluntad que pueden no creer, pero que comparten estos valores de la solidaridad, que comparten los valores de que la humanidad es más trascendente, somos capaces de sobreponernos a estos tiempos que pueden ser a veces más claros, menos oscuros. Entonces, el llamado es a no sentirnos solos, porque estamos todos avanzando. Y recuperar la humanidad supone recuperar vinculaciones también reales, ya no virtualizadas, ¿ya? Entonces, esa es como una cosa que yo quisiera destacar. Y lo otro es, a propósito de los liderazgos, fíjense que el modelo a seguir para nosotros es el modelo de Jesús, ¿ya? Y ahora en el mes de la solidaridad, que vamos a celebrar al Padre Hurtado a fin de mes, el Padre Hurtado nos decía, mire, en el pobre, en el más excluido, está Jesús. Entonces, esa es una pista así como súper importante, digamos. Si nosotros queremos un liderazgo, el liderazgo es Jesús. Jesús, como nos recordaba Monseñor, nació en un país ocupado, nació en la cultura judía, la mujer, están los niños, los muebles y las mujeres, digamos. Entonces, y esta mujer joven, en este país ocupado, dice, yo creo y que se haga en mí la voluntad. Y desde ahí nace todo, digamos. Se cumplen las viejas promesas, se completa todo lo prometido. Entonces, fíjense que ese gesto de creer, de confiar, es fundamental. Entonces, es un tiempo de verdad de optimismo. No lo veamos, el desafío es grande, pero nuestra creatividad y todos juntos somos mejores, digamos. Entonces, es muy importante que lo veamos con mucha alegría de que se nos está dando un desafío que es bonito, porque requiere creatividad, requiere cooperación y requiere recuperar probablemente viejas prácticas como es encontrarnos cara a cara y ya no virtualizado. Fíjense que esto ya es un desafío a las prácticas de la modernidad, digamos, o de la posmodernidad, ¿ya? El volvernos a encontrar a conversar. Eso es todo. Gracias por tu reflexión. Bien, yo creo que se merecen un aplauso, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, para dar cierre, les invitamos a ver un material audiovisual que de alguna manera sintetiza los aspectos centrales de la encíclica que nos ha regalado el Papa, ¿ya? Magnifica Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV. Una encíclica dedicada a ti. Dedicada a tu magnífica humanidad, esa humanidad creada por Dios. Una humanidad que debemos cuidar y custodiar. Una humanidad que en esta era de la inteligencia artificial, de estas transformaciones históricas,
se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Una decisión que interpela nuestra conciencia. Una humanidad que elige Babel, decide eliminar sus propios límites y rechaza a Dios. Sacrifica a los débiles, aplana las diferencias, uniformiza y pretende crear un lenguaje único que reduce a las personas a meros datos. Nos deshumaniza. La humanidad que elige la ciudad santa reconoce que la inteligencia artificial necesita criterios claros que coloquen en el centro el bien de la persona humana, reconociendo sus límites, límites que la llevan a reconocer a Dios y al prójimo. El Papa León XIV nos invita a tener la valentía de ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo. Nos pide desenmascarar y desarmar la inteligencia artificial. Desenmascarar los nuevos monopolios que concentran este poder tecnológico en manos privadas, haciendo más difícil su orientación al bien común. Y desarmarla. Sacarla de la lógica de la competencia, hacerla discutible, convertirla en objeto de debate. Esto no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro. El diálogo, la diplomacia y el perdón son más eficaces para la construcción de cualquier otro avance tecnológico. Todos estamos llamados a custodiar la humanidad, eligiendo a diario la lógica de la paz por encima a la de la fuerza, actuando con verdad, sobriedad, proximidad y cuidado. Contemplamos el rostro de Jesús en una magnífica humanidad que ilumina también la era de la inteligencia artificial. Aunque las máquinas destaquen por su eficiencia, el centro de la historia sigue siendo un rostro humano que pide ser mirado. Cuidemos las relaciones, cuidémoslas con ternura, atención y bondad. Cuidemos de nuestras comunidades. Fomentemos las oportunidades de encuentro, de visitas a quienes están solos. Acerquémonos a los pobres. La cultura digital multiplica las conexiones, pero el corazón humano conserva una necesidad insustituible de cercanía real. Cuidemos nuestra magnífica humanidad. Para concluir, reiterar nuestro profundo agradecimiento a Aurora, a Marcelo, al impecable trabajo de Percy, moderando, ¿no es cierto?, a las reflexiones de Monseñor, y obviamente a Erika Tello, quien hace posible, ¿no es cierto?, estos encuentros. Invitarles porque la pastoral tendrá más encuentros de distintos temas, así que esperamos que tengamos la audiencia tan concurrida como es. Agradecer infinitamente a los que vinieron y ahora invitarles a un café para concluir esta jornada. Que tengan todos muy buenas tardes.